Esta reunión de la Federación Argentina de Cardiología, donde vamos a ver uno de los problemas más importantes que tiene hoy en día el mundo occidental y sobre todo en nuestro país, que es la evaluación del riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2. Y para ello se va a hacer una evaluación de las herramientas clásicas con los nuevos abordajes para la estratificación precoz del riesgo. En esta oportunidad vamos a tener a importantes disertantes, como siempre, que van a actualizarnos y sobre todo a darnos datos también, no solo internacionales, sino también locales, sobre este problema de la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Para ello contamos con el doctor Martín Rodríguez, quien es profesor titular de endocrinología, metabolismo y nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y luego participará el doctor Sergio Jiménez con el tema de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes. El doctor Jiménez, además de ser un amigo, es especialista en cardiología, expresidente del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología y director del curso de la Sociedad Argentina de Diabetes y la Federación Argentina de Cardiología sobre diabetes y enfermedad cardiovascular. Y finalmente va a cerrar las disertaciones el doctor Eduardo Perna, seguramente conocido por todos ustedes, quien es el actual presidente de la Federación Argentina de Cardiología, es jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral de Corrientes. Como ven ustedes, el enfoque del problema es bastante amplio. El doctor Perna va a hacer una síntesis sobre la nueva indicación del uso del marcador NT-proBNP en los pacientes con diabetes tipo 2. Así que vamos a comenzar inicialmente con el doctor Sergio Jiménez, con su primera disertación sobre riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes. Adelante, Bueno, Sergio. bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar, gracias a la Federación Argentina de Cardiología, por la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Mientras subimos la charla, y les voy contando al público que se ha alterado un poco el orden de las charlas porque teníamos algunos problemas técnicos con la primera, así que vamos a empezar hablando de riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes mellitus y después seguiremos con el orden establecido. No sé si se alcanza a ver bien la presentación. Bien, Perfecto, Sergio. bueno. Casualmente el tema del que vamos a hablar, un tema arduo, charlado más temprano, que es un tema para hacer una jornada, no solamente una charla, es riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes mellitus, y vamos a tratar de ir ordenándonos un poco. Para entrar en tema, diremos que el número de pacientes o personas con diabetes en todo el mundo va a ir incrementando año a año y se espera que las tasas para el 2045 se incrementen un 62% para áreas como la que nosotros vimos, que es América Latina. Para el 2019, de los 463 millones de personas que vivían con diabetes en el mundo, el 90% tenían diabetes tipo 2, y el problema más serio de todo esto es que solamente el 50% sabe que la padece. De hecho, 1 de cada 11 personas de entre 20 y 79 años tiene diabetes mellitus, 20% de esa población son mayores de 65 años, y el problema es que entre el 60 y el 70% de ellos van a morir por una enfermedad cardiovascular. El 79%, y fíjense si no nos hemos representado bien, países de medianos y bajos ingresos. Y esto lo traigo a colación por algunas cosas que vamos a ir charlando, que vamos a hacer énfasis también en mujeres y diabetes, y es que la prevalencia siempre es un poco mayor en los hombres que en las mujeres, pero se tiende a igualar en algunos lugares. Hay muchos gráficos y muchos trabajos que nos hablan específicamente del tema de que un paciente, por el solo hecho de tener diabetes
comparado contra un paciente machado no diabético, como es esta corte, el estudio del Registro Nacional Sueco, nos mostró que tanto para la muerte por cualquier causa, como para la muerte de causa por enfermedad cardiovascular, como para la muerte por enfermedad coronaria o la hospitalización por insuficiencia, por causa cardiovascular, los pacientes diabéticos en azul siempre van por arriba en cuanto al riesgo y el porcentaje comparado contra los pacientes no diabéticos. Entonces eso ya nos pone sobre el tema de saber que el paciente diabético con respecto a la enfermedad cardiovascular siempre le va peor. Y si hablábamos de internación recién, la tasa de hospitalización, este trabajo publicado en 2018 nos muestra que las mayores causas de internación en los pacientes diabéticos, tanto en mujeres como en hombres, son por insuficiencia cardíaca, seguida por síndrome coronario agudo y seguido por accidente cerebrovascular isquémico. Ya entrando en tema, podemos decir que una persona no diabética, un hombre no diabético, alrededor de 60 años de vida, entre 15 y 20 años de vida, de sobrevida, según la parte del mundo en que le haya tocado nacer, si no es diabético. Ahora, si tiene la mala suerte de tener diabetes, su expectativa de vida caerá en 6 años, y aún más, si además de diabetes tiene una enfermedad cardiovascular, como puede ser un infarto o un accidente cerebrovascular, su expectativa puede verse reducida hasta en 12 años. Y si bien, como ustedes pueden apreciar en todas estas cortes de distintos años hechas en Estados Unidos, si bien la causa cardiovascular de muerte ha ido en descenso, fíjense que hemos llegado a un 34% hasta el 2015, la muerte cardiovascular sigue siendo muy importante dentro de la enfermedad de diabetes. Con una cosa que dejo para que algún día lo charlemos, fíjense que las muertes de causa no cardiovascular ni cáncer eran el 46%. Vamos a ver qué nos deja la pandemia con diabetes y mortalidad no cardiovascular. Creo que ahí las tasas van a asustarnos un poco. Bien, perdón la digresión, volviendo sobre el tema, si hablamos un poco sobre las comorbilidades más frecuentes en pacientes diabéticos o que desarrollan, las comorbilidades más frecuentes que desarrollan los pacientes con diabetes, este estudio publicado en 2020, hecho en, fíjense qué países, Inglaterra, Alemania, Japón, Holanda y Noruega y Suecia, una media de seguimiento de 4 años y medio, en más de 700.000 pacientes diabéticos libres de cardiopatía, a lo largo de 4 años y medio, el 18%, 137.000, desarrollaron un primer evento relacionado con enfermedad cardiovascular, de lo cual la más frecuente era la enfermedad renal crónica, tema sobre el que vamos a volver, seguido por insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, infarto y enfermedad arterial periférica, en esta corte. Y comparados los diabéticos que no habían desarrollado evento contra los que sí, fíjense cómo el riesgo cardiovascular de los pacientes aumentó cuando el paciente ya tenía un evento. O sea que no solamente paciente diabético contra no diabético, mayor riesgo, sino paciente diabético que tiene un evento tiene mucho más riesgo. Ese es el concepto que no tenemos que perder de foco. Y más riesgo de qué? De cualquier devenir cardiovascular, de cualquier causa de muerte y sobre todo de muerte cardiovascular. Pero eso en los países nórdicos, en los países europeos. ¿Qué pasa en un país similar al nuestro, como este trabajo publicado por los mexicanos en New England en 2016, donde lo que veían eran en blanco, fíjense, los pacientes controles sin diabetes, cuánto les excedía el riesgo, qué exceso de riesgo tenía el paciente por ser diabético? Y fíjense, a la cabeza la enfermedad renal, cómo le aumenta el riesgo a un paciente de morir por tener la enfermedad renal cuando es diabético, también las causas cardíacas y, por supuesto, como dijimos, accidente cerebrovascular, concluyendo el estudio que en los países de ingresos medios, con altos niveles de obesidad, similar a lo que tenemos nosotros, la diabetes se asoció con un pronóstico mucho peor que lo observado en países de ingresos altos. Si nos ponemos a hablar de cómo se enferma o por qué se enferma el paciente o qué enfermedades, si bien las muertes cardiovasculares son alrededor del 50% de las causas de todas las muertes de los diabéticos, en este metaanálisis de más de 4,5 millones de personas, hecho entre el 2007, en trabajos del 2007 al 2017, lo que se puede observar es que sacando insuficiencia cardíaca, que es del 15%, el 32% de las enfermedades de los pacientes diabéticos tienen una enfermedad cardiovascular y casi todas relacionadas con aterosclerosis. Está ya sea enfermedad coronaria, ANGOR, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, como veníamos diciendo. Y un estudio recientemente publicado acá en Argentina, en realidad es un estudio a nivel mundial, el estudio CAP, un estudio de prevalencia temporánea de enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes, de más de 9.000 pacientes, donde casi 850 eran de Argentina. ¿Qué nos mostró para el caso de nuestro país? Recién decíamos tasas de enfermedad cardiovascular del 32. Para nuestro país,
4 de 10 pacientes, alrededor del 41% de los pacientes con diabetes, tienen enfermedad cardiovascular. Y aún más aún, coincidiendo con lo que habíamos recién, el 85% de esos pacientes, la enfermedad cardiovascular es de origen aterosclerótico. Es importante, por supuesto, fíjense, cómo este cuadro nos muestra que el paciente que tiene diabetes y tiene enfermedad cardiovascular, este metaanálisis, lo que nos trae sobre el tapete es que un paciente por diabetes, siendo un poco redundante con lo que decíamos, va a tener más muerte coronaria e infarto no fatal, y va a tener más accidente cerebrovascular en cualquiera de sus variedades comparado contra los pacientes no diabéticos. Y acá volvemos sobre el tema que dijimos al principio, que vamos a comparar también algo de mujeres con hombres. Este otro trabajo también nos muestra lo mismo, que las mujeres y los hombres diabéticos tienen más enfermedad cardiovascular, pero si ustedes se fijan, el riesgo relativo es mayor tanto para cardiopatía isquémica como para stroke cuando la mujer se hace diabética que cuando el hombre padece la misma enfermedad. Y seguiremos sobre el tema. Otro tema interesante. ¿Por qué ver al paciente diabético como un paciente de riesgo de entrada desde el momento del diagnóstico? Por esto, entre otras cosas. Porque pacientes que se sabían diabéticos, independientemente de la glucemia que tengan, fíjense, más de 126 o menos de 126, su riesgo de enfermedad coronaria está aumentado. Pero en pacientes que no se sabían diabéticos, pero que tenían una glucemia casi normal, perdón, no casi normal, entre valores de prediabetes, entre 110 y 126, o entre 100 y 110, también tenían más riesgo de enfermedad coronaria. Esto viene, y vamos a recalcar eso, viene a poner en la palestra que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en el paciente con diabetes empezó muchos años antes, cuando el paciente era prediabético, y ya vamos a ver que eso también se está demostrando. Es importante para los cardiólogos, los clínicos que hacen internación o que ven pacientes con eventos coronarios, conocer la patología y lo que nos enfrentamos. Fíjense que sí, este registro de Eurospire de los 27 países europeos de pacientes que ingresaron con enfermedad coronaria, solamente el 33% de esos pacientes tenían normoglucemia. El 58% disglucemia, entiéndase como diabetes conocida, no conocida o tolerancia normal a la glucosa, y si le sumamos el 9% de glucemia alterada en ayunas, llegamos casi a un 67%, quedando solamente un 33% de los pacientes que ingresan a unidad coronaria con normoglucemia. Fíjense el impacto de la enfermedad, si hablamos de un 10% de la prevalencia de diabetes en la población general adulta, pero tenemos hasta un 60% de veces en la internación en nuestros pacientes en unidad coronaria. Y si vamos al otro tema que recién, tanto para el caso de las mujeres como para el caso de los hombres, tener diabetes les aumenta el riesgo entre 1,5 veces y 2 veces de padecer un accidente cerebrovascular comparado contra su contrapartida hombres y mujeres no diabéticos. Y volviendo sobre el tema de las mujeres. A la izquierda, acá, las mujeres, la supervivencia de 5 años a la izquierda, fíjense cómo se separan las curvas, en rojo diabéticas, en azul no diabéticas, contra los hombres que generalmente a 5 años no tienen tanta diferencia estadística en cuanto a la mortalidad, ya sean diabéticos o no lo sean. O sea que también en esta enfermedad macrovascular a las mujeres les va peor. Y es lo que decíamos recién, no solamente en diabéticos conocidos y no conocidos, sino en pacientes con prediabetes, como este trabajo publicado el año pasado, nos muestra que pacientes con glucemia entre 110 y 126, lo que acá en la Argentina llamamos prediabetes, esos pacientes ya tienen mayor riesgo de cualquier causa de mortalidad, de tener una enfermedad coronaria y de tener un stroke, independientemente de que desarrollen una enfermedad. O sea, como la prediabetes, ya esos pacientes tienen más riesgo de un evento cardiovascular. Si ahora vemos la enfermedad por entidad nosológica, después de la enfermedad arterial periférica, la segunda en número es la insuficiencia cardíaca. Una enfermedad que hasta hace tiempo la teníamos media olvidada y no mirada por varios motivos. Entre otras cosas, porque no teníamos mucho para ofrecer al paciente y entre otras cosas, desde la diabetes vino la solución incluso a los no diabéticos en base a algunos tratamientos que seguramente charlaremos al final. Bueno, y es importante la insuficiencia cardíaca, sí, porque el paciente diabético tiene más posibilidades, más de un 20% de posibilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y además de eso, cuando tiene el diabético que tiene insuficiencia cardíaca, tiene peor pronóstico. Y ya lo vamos a ver. Y acá volvemos sobre el tema de hombres y mujeres. Un hombre con diabetes tiene 2 veces más de desarrollar insuficiencia cardíaca que un hombre sin diabetes. Pero la mujer tiene 5 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca que una mujer que no es diabética. Y comparado hombres contra mujeres diabéticos, tanto para diabetes tipo 1 como en el cuadro de arriba, como para diabetes tipo 2, la mujer con diabetes
le va peor que al hombre diabético. Y eso es lo que sobrevive con diabetes sin insuficiencia cardíaca, como con diabetes e insuficiencia cardíaca. De ahí el tema que seguramente nos hablará después el doctor Perna cuando también empecemos a hablar de los temas que siguen, ¿no? Y vuelvo sobre el tema de la prediabetes. Fíjense, hemoglobina glicosilada de hasta 6,5, como pacientes, a medida que suben su hemoglobina glicosilada sin ser diabéticos, también aumentan su riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Será tiempo de que empecemos a ver a los pacientes antes de que se hagan diabéticos o antes de que la enfermedad aparezca. Dos palabras sobre enfermedad renal. Cualquier paciente, a medida que su filtrado glomerular baja de lo normal, tiene más riesgo o menor expectativa de vida o más riesgo de morir. Y si es diabético, como ven en rojo, aún le va mucho peor, independientemente del filtrado glomerular comparado contra personas no diabéticas. Ustedes bien saben que es la primera causa de insuficiencia renal y diálisis en los adultos, y más del 80% de la nefropatía terminal en el mundo está causado por la diabetes o por la hipertensión, o la combinación de ambas que viene muchas veces de la mano. Y tener diabetes y enfermedad crónica, tanto en mujeres como hombres, les puede bajar la expectativa de vida hasta en 16 años. Haciendo un poquito de recuerdo de dónde estábamos, podemos decir dos cosas. Llevamos 100 años de tratamiento de la diabetes desde que se empezó con la insulina, y fue hasta el 2008 donde todo era una visión glucocéntrica, bajar la glucemia, y el estudio ACORD y el metaanálisis que vino después nos enseñó que quizás teníamos que ver otras cosas en nuestros pacientes, porque si bien bajábamos las complicaciones microvasculares, como fue en el estudio ACORD, se aumentaba el riesgo cardiovascular de mi paciente, y si bien un metaanálisis recientemente publicado dice que el MACE, para este tipo de estudios que fueron de tratamientos intensivos, bajó en los pacientes que se hizo tratamiento mirando la glucemia, eso se hizo expresa generalmente el UKPDS y no de los otros estudios. Y no hubo alteración sobre insuficiencia cardíaca. Con un riesgo agregado en los pacientes cuando yo soy muy intensivo en bajar la glucemia, que también me aumenta a veces el riesgo cardiovascular, como es la hipoxemia, otro riesgo lo vemos pacientes diabéticos. Dos palabras sobre el UKPDS. El UKPDS recién a los 30 años de seguimiento de pacientes que habían empezado con diabetes, reciente comienzo, pacientes que se lo trató de una forma más intensiva y otros solamente los factores de riesgo, recién a los 30 años pudo demostrar que bajaba el riesgo macrovascular, o sea, los infartos de miocardio. Antes lo que más había bajado era el microvascular, lo que no quiere decir que no haya que mirar la glucemia, sino que hay que mirar al paciente de forma integral, viendo el riesgo cardiovascular, como nos enseñó el estudio Steno. El estudio Steno es un estudio muy lindo para leer, es de 160 pacientes, 80 con tratamiento intensivo o 30 sin tratamiento intensivo, donde se trataban todos los factores de riesgo, la glucemia, la hipertensión arterial y el colesterol. ¿Y qué demostró? Que un seguimiento a 13 años, los pacientes bajaron, los que tenían tratamiento intensivo, le bajó muchísimo el riesgo cardiovascular contra aquellos que no lo tenían. Y seguidos a 21 años, la diferencia en la mediana de sobrevida fue de casi 8 años. Esta es la parte buena. La parte mala es que acá sigue habiendo riesgo residual y se nos siguen muriendo los pacientes. Y ese es un lugar que vienen a ocupar las nuevas drogas cardiovasculares, porque en pacientes on top de tratamiento, agregar en el tratamiento de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, que hacían los agonistas del receptor de GLP-1, seguimos bajando eventos, como muestra para el caso de los MACE, mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, y para el caso no dándole significativo para insuficiencia cardíaca. Y para el caso, este mismo metaanálisis recientemente publicado de los ISGLT2 sí nos muestra que baja MACE y sobre todo que baja insuficiencia cardíaca. Y además de eso, también baja enfermedad renal, independientemente que el paciente tuviera o no enfermedad cardiovascular establecida. Drogas para tener en cuenta y para discutir al final si hay tiempo. Y para ir terminando, la buena noticia es que estudios como este estudio sueco, publicado en 2018, con pacientes diabéticos tipo 2, con 6 años casi de seguimiento, lo que se vio fue que en los pacientes que yo podía tratar en los 5 factores de riesgo, la hemoglobina, el LDL, la albuminuria, o sea, como marcador de daño renal, tabaquismo y presión arterial, si yo le controlaba, fíjense, acá abajo, acá arriba los controles, en cada uno, tanto para infarto, stroke y mortalidad. Acá abajo los pacientes que tenían los 5 factores de riesgo no controlados, como la mortalidad aumentada, pero para el grupo de los pacientes que pudieron controlar los 5 factores de riesgo, la mortalidad, el infarto y el stroke fueron casi iguales a los pacientes que no eran diabéticos. Fíjense lo importante de saber controlar y tratar bien a nuestros pacientes desde todo el punto de vista cardiovascular. Lo único que se les escapó fue la insuficiencia cardíaca que seguía siendo más elevada en los pacientes con diabetes. Esto nos llevó a que aprendiéramos a ver a nuestro paciente como de alto riesgo, moderado riesgo y muy alto riesgo. Concepto, no hay paciente diabético de bajo riesgo. Tomen la guía que tomen de tratamiento de hipertensión en diabetes, de lípidos, lo que quieran, o como es
enfermedad cardiovascular y diabetes, los pacientes comienzan siendo de riesgo moderado y son la mayoría de pacientes jóvenes, menores de 50 años que recién empiezan con la enfermedad, y a medida que tienen factor de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida, como vimos, son de muy alto riesgo y hay que tratarlos en consecuencia. Y esto también nos enseñó la guía europea, que saltó esa barrera que teníamos y nos dijo que primero veamos la parte cardiocéntrica de nuestros pacientes. O sea, independientemente de la glucemia, si mi paciente tiene riesgo cardiovascular, primero tratémoslo con drogas para bajar el riesgo y después sigamos con la cascada de tratamiento hipoglucemiante. Para terminar, podemos decir lo siguiente. Actualmente, el 77% de las complicaciones que presentan los pacientes diabéticos son de origen cardiovascular. Tenemos la obligación de prevenirla y tratarla de acuerdo a la evidencia. El cardiólogo, el clínico, el diabetólogo, el endocrinólogo deben estar actualizados en el tratamiento de los pacientes con diabetes, con enfermedad cardiovascular, teniendo como prioridad la seguridad cardiovascular, cuidado con las hipoglucemias, cuidado con el riñón, la eficacia cardiovascular de cada fármaco que por lo menos cada grupo haya demostrado. Y tenemos que conocer los fármacos antidiabéticos que aumentan los riesgos de eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, infarto, insuficiencia cardíaca, y manejar con habilidad aquellos con beneficio cardiovascular demostrado, ya sea en el tratamiento, como dijimos muchas veces, como en la prevención. Así que bueno, espero haber estado en tiempo y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez. Excelente presentación. Y hay un concepto que me parece que debemos remarcar, que dijo el doctor Jiménez, es que no hay diabéticos de bajo riesgo, ¿no? Me pareció que es un concepto muy clave y muy claro. La siguiente presentación debería ser la del doctor Rodríguez, pero hay algunos inconvenientes técnicos, por lo que vamos a continuar con el doctor Eduardo Perna. La presentación probablemente tenga relación con un hecho reciente que fue el fallecimiento del profesor Adolfo de Boll, quien fue el descubridor de los péptidos natriuréticos, y precisamente esta disertación de manera casual podría ser casi un homenaje para el profesor de Boll, ya que vamos a hablar con el doctor Perna acerca de la utilización del NT-proBNP en los pacientes diabéticos tipo 2. Adelante, Eduardo. Bueno, gracias Hugo. Es un gusto, la verdad, estar acá compartiendo con todos ustedes esta posibilidad de tratar un tema tan importante, y me quiero adherir a las palabras que decía Hugo recién, porque tuve la oportunidad de conocer al doctor De Boll gracias a un evento que se hizo hace algunos años ahí en Mendoza, donde asistió el doctor y dio yo participé presentando esa conferencia, y realmente lamentamos mucho su pérdida, y sirva esto como una forma de homenaje a su trayectoria, teniendo en cuenta que es un argentino que, más allá del lugar donde se desempeñaba, representó a nuestro país en su tarea. También quiero agradecer al Laboratorio Roche, que nos dio la oportunidad de estar hoy acá discutiendo estos temas, y vamos a hablar sobre quizás una visión un poco más novedosa, ¿no es cierto?, que es la nueva indicación del uso del marcador NT-proBNP en pacientes diabéticos tipo 2. Estos son mis conflictos de intereses, y lo que vamos a analizar en los próximos minutos es esta interacción que mencionaba Sergio entre la diabetes, la enfermedad cardiovascular, y tratar de ver la importancia que tiene la insuficiencia cardíaca en este contexto, analizar cómo se usan los péptidos natriuréticos en la práctica habitual, y algo que tiene que ver con el paciente diabético, que es el diagnóstico, la conducta proactiva de identificar el riesgo más temprano en estos individuos y ver si podemos guiar la terapia en prevención primaria a través de estos biomarcadores. Y el concepto que simplemente mostrar y remarcar lo que decía Sergio recién, de la importancia de la insuficiencia cardíaca como la segunda o el segundo motivo más frecuente de presentación de la enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes, como lo mostró este gran relevamiento inglés. Pero
cuando uno analiza la comparación de las hospitalizaciones, y esto es un estudio también publicado hace muy poquito, este año, en donde uno compara las tasas de incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y por enfermedad coronaria. Ustedes pueden observar cómo, a medida que han avanzado los años, ha habido una reducción muy importante en las hospitalizaciones relacionadas a cardiopatía isquémica. Sin embargo, la reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca ha sido menor y en realidad lo que se ha visto en los últimos años fue un ligero incremento. Entonces, esto es un motivo particularmente para prestar atención en nuestros pacientes con diabetes, porque muchas veces hay un subdiagnóstico tanto en pacientes con diabetes de insuficiencia cardíaca como en pacientes con insuficiencia cardíaca del diagnóstico de diabetes. Otro estudio muy interesante, publicado también hace muy poquito, que es este análisis de un consorcio que involucró 3.800 pacientes con diabetes y 90.000 pacientes sin diabetes, demostró por un lado que los pacientes con diabetes tienen una mayor, digamos, una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca a medida que aumenta de la edad de los individuos. Pero ellos analizaron particularmente, y esto también lo planteó Sergio en su presentación, que hay causas directas, un efecto directo que relaciona la diabetes con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y ustedes pueden observar aquí que esto representaría en este estudio aproximadamente el 43% de los factores que desencadenan en insuficiencia cardíaca. Pero hay un 56% que tienen otros mediadores. Y entre estos otros mediadores, ustedes pueden observar que hay algunos elementos como puede ser el índice de masa corporal, la presión arterial, la presencia de fibrilación auricular, algunos marcadores de laboratorio y particularmente mostrar que los biomarcadores como el NT-proBNP, la troponina y la proteína C reactiva pueden estar vinculados al desarrollo de insuficiencia cardíaca en estos individuos. Entonces, los principales mediadores de diseño de los diabetes son la obesidad, la hiperglucemia y el estrés miocárdico en el análisis multivariado, el NT-proBNP. Los factores de riesgo convencionales no son más potentes en los diabéticos que en los no diabéticos. Y por lo tanto uno podría pensar que los biomarcadores pueden potencialmente mejorar la prevención y la predicción de insuficiencia cardíaca en estos individuos. Ahora bien, ¿dónde usamos los péptidos natriuréticos? Lo utilizamos en distintos escenarios. Obviamente no vamos a poder analizar toda esta situación porque uno puede pensar en un paciente ambulatorio que está estable, en un paciente que ha progresado, cuando se hospitaliza, cuando va a ser dado de alta o incluso en el periodo cercano a la alta hospitalaria, y podemos utilizarlo para estratificar el riesgo, para hacer el diagnóstico, para buscar nuestros candidatos para escalar terapia o identificar el riesgo cardiovascular. Y esto es muy interesante porque identificar el riesgo cardiovascular y hacer terapia guiada en prevención primaria, particularmente en pacientes con diabetes, puede ser una opción alternativa para manejar estos individuos. Los péptidos natriuréticos tienen una característica fundamental y es su rol en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y no es lo mismo diagnosticar IC en emergencia, es decir, IC aguda, que IC crónica en el consultorio. Y ustedes pueden ver que para diagnosticar insuficiencia cardíaca aguda, uno podría utilizar un punto de corte para excluir insuficiencia cardíaca, que en el caso del NT-proBNP es menos de 300 picogramos por mililitro, y en el caso del BNP 30 a 50. Lo contrario es hacer el diagnóstico. Uno puede hacer el diagnóstico por puntos de corte, por ejemplo, en el caso del NT-proBNP de 900 picogramos, o utilizar múltiples puntos de corte, como se puede observar aquí, que está relacionado con la edad en los individuos. Pero hay que tener en cuenta que hay algunas condiciones que alteran los valores para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como puede ser, por ejemplo, la presencia de fallo renal, donde ustedes pueden observar que los puntos son más altos, y la obesidad. Y la obesidad, como también lo marcaba previamente Sergio, está vinculada a, digamos, a la presencia de diabetes. Y fíjense cómo fundamentalmente el BNP es el que tiene mayor influencia para utilizar puntos de corte. Fíjense cómo el punto de corte baja a 170 cuando el índice de masa corporal está por debajo de 25 o a 54 cuando el índice de masa está por encima de 35. En general, el ProBNP para el diagnóstico de IC descompensada, uno puede seguir utilizando este punto de corte de 900 porque es un punto de corte alto. En cambio, ocurre una situación diferente cuando analizamos el ProBNP para el diagnóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y este es un estudio muy interesante, es un estudio de biomarcadores en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca,
que reunió 12.000 pacientes, como ven allí, con una fracción de detección promedio de 33%, y estableció que, primero, los biomarcadores tienen una relación con el riesgo de muerte, fundamentalmente hasta un índice de masa corporal de 40. Ustedes pueden ver que el riesgo, el hazard ratio, digamos, está por encima del valor de 1 en todos los índices de masa corporal, excepto en el grupo de más de 40. Y lo mismo ocurre para la predicción de muerte cardíaca. Y el otro dato interesante es que según el índice de masa corporal, el punto de corte para servir como predicción va reduciéndose, de tal manera que en los pacientes con índice de masa corporal mayor de 40, un valor por encima de 833 ya debe establecer una llamada de atención, y no es lo mismo el valor 833 para un paciente con un índice de masa muy alto que aquel que tiene un índice de masa muy bajo. Entonces, el ProBNP se correlaciona inversamente con el índice de masa corporal, disminuye a medida que disminuye el índice, fue un predictor independiente de su nivel, mejoró la estratificación de riesgo en los modelos clínicos hasta 40 y el valor de corte se reduce a medida que el paciente tiene sobrepeso y obesidad. Las guías de insuficiencia cardíaca, ustedes ven que para la etapa A o B de insuficiencia cardíaca, en la prevención tiene una recomendación con una, digamos, una clase de recomendación 2A para prevención, y para el diagnóstico, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, ustedes ven que los péptidos natriuréticos tienen una fuerte recomendación y una fuerte evidencia. Cuando vamos a diagnosticar insuficiencia cardíaca crónica, el punto de corte que se recomienda es 125 para NT-proBNP y 35 para BNP. Pero este valor se adiciona a la primera etapa, que es la sospecha de insuficiencia cardíaca, es decir, factores de riesgo, signos o síntomas y electrocardiograma anormal. Todos elementos a tener en cuenta. En el tema del riesgo, hay estudios que demostraron que los péptidos natriuréticos en la población general identifican riesgo cardiovascular, como el Cardiovascular Health Study, en donde el incremento del NT-proBNP a medida que tenía valores mayores, población sana, sin enfermedad cardiovascular conocida, incrementa el riesgo, y no solo incrementa el riesgo del valor basal, sino que haya un cambio en el NT-proBNP, es decir, cuando aumenta en los péptidos natriuréticos, aún en individuos asintomáticos, identifica riesgo globalmente. ¿Y qué pasa con la predicción de insuficiencia cardíaca en sanos? Este también es un estudio de 95.000 individuos sin enfermedad cardiovascular, y lo que se vio es que a medida que aumenta la concentración de NT-proBNP, aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, y esto es un predictor inclusive no solamente de enfermedad coronaria, sino de enfermedad coronaria más accidente cerebrovascular, mortalidad y cada uno de los puntos finales. Es decir, los péptidos natriuréticos constituyen una herramienta que predice el desarrollo de insuficiencia cardíaca, potencia la predicción además de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, y su medición serviría para que integremos a la insuficiencia cardíaca dentro de los elementos que tenemos que prevenir. Y ustedes saben que cuando, lo decía Sergio, cuando uno trata de estimar el riesgo utilizamos distintos modelos, estos modelos tienen su falencia, y cuando hablamos de las categorías de riesgo, fíjense que el muy alto riesgo dentro de los pacientes con diabetes, entendiendo que todos tienen riesgo, el daño de otro órgano blanco y más de 3 factores de riesgo mayores. Y aquí abajo ven los criterios mayores: edad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y obesidad. Esos son los elementos que nos van a ayudar a nosotros a establecer el riesgo clásico. Pero uno tiene que ir más allá, tiene que pensar en la posibilidad de identificar dentro de los diabéticos aquellos que tienen más riesgo. Y este es un estudio que se publicó también hace muy poquito tiempo con 17.000 participantes de 3 cohortes, en donde el primer punto interesante es que 40% tenían alteración en los niveles de glucemia. Y estos eran prediabéticos un 13% y el 26% tenían diabetes. Y claramente la incidencia de insuficiencia cardíaca aumenta cuando empeora el estado metabólico. Pero además se identificaron que en estas cohortes los 4 biomarcadores que se asociaron con riesgo fueron una troponina T de alta sensibilidad mayor de 6, un NT-proBNP mayor de 125, una proteína C reactiva mayor de 3 y la hipertrofia en el electrocardiograma. Entonces, según la presencia del número de factores, intermedio riesgo si tenían 2 y alto riesgo si tenían 3 o 4. Y fíjense que tanto en pacientes con diabetes como en pacientes sin diabetes, el riesgo a 5 años, según este score de biomarcadores, estuvo claramente relacionado. Entonces, individuos que tienen algunos de estos indicadores, sobre todo cuando tiene 2 o más,
está prediciendo el riesgo a futuro. Y el NT-proBNP en estos pacientes diabéticos está asociado con el riesgo si uno lo mide basalmente, si lo mide a los 6 meses, y particularmente es importante cuando el proBNP o aumenta o se mantiene alto. Los pacientes que aumentan o se mantienen altos son los que siguen manteniendo un riesgo elevado a lo largo del tratamiento. Y fíjense que el tratamiento con inhibidores de DPP4, en este caso, no alteró las concentraciones del NT-proBNP. Ahora bien, el NT-proBNP en forma aislada, ¿qué tiene que hacer al lado de los factores de riesgo rutinarios que decíamos hoy al principio, que son los que se recomiendan? Y estos son datos de 2 estudios, el Origin y el Altitude, en donde en este primero lo que identificaron es que solamente el NT-proBNP tiene el mismo poder de predicción analizado con el área bajo la curva que el modelo multivariado de todos esos factores de riesgo. Pero para predecir ya sea una evolución combinada o cada punto final de manera aislada. Pero el punto más importante es que cuando uno analiza el decil de NT-proBNP y lo compara con predictores clínicos, el valor es el mismo y se potencia cuando agregamos el NT-proBNP al predictor clínico. Entonces, una herramienta sencilla como puede ser una determinación de laboratorio nos puede predecir riesgo cardiovascular. Pero además nos predice hospitalización. Y este score, que es el TIMI de biomarcadores, que anteriormente el score TIMI para predicción en este tipo de pacientes estaba hecho específicamente con marcadores clínicos. Pero ¿qué pasó? Los 3 mejores predictores de hospitalización por insuficiencia cardíaca en un paciente con diabetes es la historia de insuficiencia cardíaca, una troponina de alta sensibilidad elevada y un NT-proBNP elevado. Y ellos construyeron un score según los valores cuantitativos de estos biomarcadores y pueden observar que cuando el score está por encima de 7, el riesgo aumenta de manera importante tanto en la cohorte de derivación como en la cohorte de validación. Entonces, no solamente es importante uno, sino combinar biomarcadores. ¿Y qué pasa con la terapia guiada? ¿De qué nos serviría identificar riesgos si no podemos hacer algo? Hay 2 estudios muy interesantes. Uno es el Stop Heart Failure, que incluyó 1.300 pacientes con factores de riesgo cardiovascular, centros de atención primaria, y los asignaba randomizadamente a un cuidado usal o hacer un screening con BNP. Y a los pacientes dentro de este grupo que hacían el screening, el 41,6% tenía un valor por encima de 50 picogramos. Y a esos pacientes los derivaron para hacer un ecocardiograma o hacer el cuidado con especialistas. ¿Y qué se observó? En primer lugar, que la intervención se asoció con una reducción del riesgo en toda la población, del riesgo cardiovascular. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque si bien no había diferencia significativa en el uso de IECA, sí los pacientes del grupo control desarrollaron más alteración de la función ventricular, más disfunción asintomática del ventrículo izquierdo y más insuficiencia cardíaca. Es decir, uno puede intervenir dándole más tratamiento, identificando pacientes con más riesgo y de tal manera que se previene la progresión hacia el deterioro de la función ventricular. Y el estudio Pontiac evaluó específicamente pacientes con diabetes y le hizo esta clasificación de NT-proBNP mayor de 125 y todos tenían NT-proBNP mayor de 125 sin enfermedad cardiovascular. Y los randomizaba a hacer un cuidado usal o un manejo en una unidad cardiovascular para hacer el tratamiento con la intervención sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y beta bloqueante. ¿Y qué se observó? Estos eran todos pacientes con diabetes, todos con péptidos natriuréticos altos, y recuerden, este es el punto de corte que se repite en todos los casos, 125 picogramos. Hubo una reducción muy significativa en los pacientes que tuvieron el tratamiento intensificado en eventos vasculares o cardiovasculares, en eventos cardíacos y fundamentalmente en insuficiencia cardíaca. Aun cuando la presentación de estos cuadros en un seguimiento a 2 años es relativamente bajo, la importancia, si nosotros trasladamos esto al número de pacientes con diabetes que nos decía Sergio, es realmente importante. Y si tratamos de aplicar el concepto del uso de inhibidores SGLT2 en la población de pacientes identificados por el riesgo de estos biomarcadores que mencionamos hoy, que son la hipertrofia del ventrículo, la proteína C reactiva, la troponina y el NT-proBNP, vemos que el número a prevenir, sobre todo en los pacientes con alto riesgo, son 22 casos que se previenen cada 1000 y 56 y 44 y 103 en los pacientes de más alto riesgo. Es decir, esta intervención claramente va a tener un impacto en reducir los eventos a futuros.
Inclusive, si observamos los resultados en el SABRE y con el registro, digamos, de obtener indicadores de riesgo aplicado al DECLARE, fíjense cómo la población que se benefició con la intervención para reducir riesgo cardiovascular fueron aquellos que estaban entre intermedio, alto y muy alto riesgo. Entonces, también nos sirven para seleccionar poblaciones en las cuales vamos a intervenir. Sin embargo, las guías, estas son las guías europeas, dicen que los biomarcadores no se recomiendan de ser evaluados rutinariamente en pacientes con diabetes y probablemente esto debería ser reevaluado a la luz de todos los estudios que estamos mostrando. Claramente el cardiólogo tiene que estar vinculado al cuidado del paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque las consultas a los cardiólogos en relación a los endocrinólogos, aún en pacientes con diabetes o enfermedad cardiovascular y particularmente insuficiencia cardíaca, ustedes ven cómo se incrementa. Entonces, claramente tiene que haber una interacción bidireccional en donde el diabetólogo y el cardiólogo tienen que estar en colaboración para el tratamiento de los pacientes en distintas situaciones, tanto en el screening de enfermedad cardiovascular como en la estimación de riesgo o en pacientes que tienen un mal control diabético en la derivación a los otros centros. Entonces, uno dice que el camino a una nueva indicación pronóstica tiene que incluir un biomarcador que identifique tempranamente un riesgo, comparar este biomarcador con el resto de los que ya se dispone, demostrar que hay una terapia guiada para ese biomarcador y tratar de que apliquemos una estrategia basada en la evidencia. Entonces, estos 4 elementos están básicamente reunidos y uno podría pensar que el diabetólogo, el cardiólogo y el médico de atención primaria tendría que trabajar en estratificar el riesgo, evaluar clínicamente tanto la enfermedad cardiovascular como la diabetes, y en algunas circunstancias considerar la estratificación de riesgo con biomarcadores en sus grupos seleccionados, sabiendo que hay desafíos para el médico porque hay que identificar esos subgrupos, hay un desafío para el sistema de salud porque hay que acordar que hay un rol en la prevención primaria para reducir costos y hay desafíos para la industria porque tiene que promover una evidencia clínica válida para apoyar estas estrategias preventivas. Entonces, para concluir los mensajes finales, sabemos que la diabetes es uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Los péptidos natriuréticos, el NT-proBNP, el BNP, son herramientas imprescindibles en diversos escenarios y para todos los especialistas. La prevención primaria guiada por NT-proBNP es una estrategia válida que está basada en evidencias y permite identificar pacientes con diabetes con riesgo cardiovascular. Hay que tener una conducta proactiva. Las intervenciones deben estar dirigidas a prevenir la enfermedad cardiovascular y de tal manera hay que identificarlos tempranamente y la intervención multidisciplinaria debe incluir indefectiblemente, además del especialista en diabetes y los cardiólogos, a los médicos en atención primaria o los clínicos y médicos generalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perna. Excelente la presentación. Vamos a dejar para el último las preguntas. Y a continuación vamos a darle la bienvenida al doctor Martín Rodríguez, que por algunos problemas técnicos ajenos a su voluntad demoró su ingreso, digamos, a esta sala. Así que voy a presentarlo nuevamente. El doctor Martín Rodríguez es profesor titular de endocrinología, metabolismo y nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y él se va a referir al panorama del impacto de la diabetes tipo 2 en nuestro país. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Rodríguez. Soy médico clínico y diabetólogo y se me pidió que conversara unos minutos sobre el panorama del impacto de la diabetes tipo 2 en Argentina. En esta presentación no tengo conflictos de interés. La última encuesta nacional de factores de riesgo, publicada en octubre del 2019, revela que la diabetes, más precisamente la prevalencia de diabetes o de glucemia elevada, porque en realidad no hubo mediciones concretas, sino fue por autorreporte, representa el 12,7% de la población mayor de 18 años y utilizando la misma herramienta, o sea, si bien tiene sus defectos desde el punto de vista metodológico, es la misma que se utilizó en años anteriores,
y ha habido un crecimiento desde el 2013 hasta el 2019 de 9,8 a 12,7%. Otro de los datos que arrojó esta encuesta nacional de factores de riesgo es el incremento de la obesidad y del sobrepeso. Y acá vemos por autorreporte, fue menor porque también se hizo acá sí una medición directa, objetiva, en terreno. Y la prevalencia de sobrepeso obesidad, las dos juntas, está en el 66,1%. Y esto ha crecido en forma notable. La diabetes, la gente cuando uno le pregunta a qué le teme la persona con diabetes, y en general le teme a quedarse ciego, a entrar en diálisis o a que le corten una pierna. No tiene a ver, en general no hay una conocimiento cabal del riesgo cardiovascular que la diabetes implica, y esto es lo que vamos a ir viendo en los próximos minutos. Respecto a ceguera, la principal causa en Argentina está dado por la catarata no operada. Esto es por falta de acceso o falta de recursos, no coberturas u operaciones de cataratas con complicaciones. Y la segunda razón de ceguera en nuestro país, el 16% corresponde a la retinopatía diabética. Este es un trabajo hecho por la doctora Barrenechea sobre un muestreo por conglomerado probabilístico bien diseñado sobre 4.000 sujetos mayores de 50 años, y la prevalencia de ceguera en nuestro país de estas personas es del 0,7%, bastante menor que muchos países de la región, dice el artículo. Respecto al ingreso en diálisis, ha habido también un incremento, más o menos 50 personas por millón de habitantes, 50 personas con diabetes por millón de habitantes ingresan a diálisis o ingresaron a diálisis en el último año, y esto representa el 36% de todos los ingresos a diálisis. Entre el 2004 y el 2019 ha habido un crecimiento de los ingresos en diálisis, 22 sujetos por millón de diferencia entre un año y el otro, entre 2004 y el 2019, y de esas 22 personas por millón de habitantes que ingresan a diálisis, más ahora en 2019, 15 son personas con diabetes. Vemos que la relación cada vez va incrementándose, mientras que las otras causas siguen estando parejas. ¿A qué se debe esto? Bueno, la mayor prevalencia de diabetes, el envejecimiento poblacional y el mejor manejo de las enfermedades cardiovasculares hace que más personas vivan más, y bueno, la diálisis es una necesidad en personas, más cantidad de personas con diabetes que viven más tiempo sin morir previamente por enfermedades cardiovasculares como ha sido habitualmente. Y respecto al riesgo de pie diabético, de amputaciones, este también es un estudio hecho en Latinoamérica, conducido por la doctora Gabriela Carro, Rubén Saurral, Francisco Salvador Sagüez y Erika Whitman. Es una encuesta de casi 12.000 personas en toda Latinoamérica. O sea, un corte transversal, un día determinado en el hospital se definió cuántas personas con diabetes estaban internadas, y de ellas cuántas personas tenían pie diabético. Y la mayor muestra corresponde a la Argentina, más de la mitad. Y acá ustedes pueden ver que más o menos el 18% de las personas que están internadas en un corte transversal corresponden a personas con diabetes, y de esas personas con diabetes, el 20%, el motivo de internación fue el pie diabético. Ya entrando en las enfermedades cerebro y cardiovasculares, esta imagen es de la página de la Federación Argentina de Cardiología, en donde la doctora Titievsky es la responsable del área de enfermedad vascular periférica y enfermedad vascular cerebral. Ella nos dice que el 22% de los pacientes que sufren ataques cerebrales tienen diabetes. Respecto a la
prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes. Este es el estudio Capture, recientemente publicado. Es un estudio multinacional que involucró a casi 10.000 personas. Y dentro de la muestra hay 834 de la Argentina. En nuestro país condujo el estudio el doctor Guillermo Dieuseide. Y ustedes pueden ver acá la prevalencia de enfermedad cardiovascular, que incluye la aterosclerótica y no aterosclerótica, como arritmias, valvulopatías, y la prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes es del 41,5%, personas con diabetes tipo 2. Fíjense que estamos solamente superados por Israel y por Brasil. O sea, más o menos 4 de cada 10 personas con diabetes en Argentina tienen enfermedad cardiovascular. Y esto responde también a múltiples razones. Una de ellas también demostrada por el doctor Juan José Gagliardino en este estudio IDMPS, que es un survey, una encuesta sobre el manejo de la diabetes en países, digamos, de medianos ingresos. Y fíjense que de todos los factores de riesgo en personas con diabetes, hay una prevalencia alta de obesidad, la hemoglobina glicosilada, cuando están solamente con insulina, el objetivo de menos del 7% es menor, el colesterol total o el LDL mejor, fíjense que solo el 40% están en objetivos y menos cuando están con terapia insulínica, porque la enfermedad ha progresado, no porque la insulina tenga un efecto negativo. Y si buscamos un multitarget, un multiobjetivo, ustedes ven que el tener la presión arterial por debajo de 130/80, un LDL menor de 100 y una glicosilada menor del 7%, solo lo cumple el 5% de los que están en terapia oral, el 1,5% en el que está con terapia mixta oral e insulina, y solo el 2 o 3% de los que están con terapia insulínica solamente. Muy bajo, digamos, correlación, o sea, muy baja frecuencia de tener todos los factores de riesgo controlados. Y esto no solamente lo vemos en personas con diabetes tipo 2, sino también en personas con diabetes tipo 1. Las mujeres con diabetes tipo 1 tienen, se describe, hasta 10 veces más enfermedad cardiovascular que la población sin diabetes y los varones 4 veces más. Y en esta muestra que hicimos, presentó la doctora Chiquiti en el Congreso Argentino de Diabetes, vemos que sobre 415 adultos con diabetes tipo 1 en edad promedio, digamos, con un rango bastante amplio, la edad promedio era de 34%, la mayoría estaban con presión arterial sistólica por debajo de 140, fuma el 18% todavía, menos que la población en general, pero sigue habiendo alta frecuencia de tabaquismo, sobre todo en varones. El colesterol de LDL menor de 100 está en el 56% en línea, pero hay un 44% que no lo está. Y la actividad física más de 3 veces por semana la cumple el 39%, o sea que el 60%, 61% no lo cumple. Hemoglobina glicosilada en personas con diabetes tipo 1 por debajo del 7, solo el 20,3%. Y si vemos cuántos de estos 415 pacientes cumplen con los 5 criterios, también vemos una baja frecuencia, el 6,2%. Otros datos internacionales en donde también participó Argentina, este es el estudio Discover, que evaluó cómo estaba el control metabólico al momento en que los médicos resuelven agregar un segundo medicamento a la medicación inicial, que la mayor parte de las veces es la metformina. Y ustedes fíjense, sobre un volumen de casi 12.000 sujetos, poca gente al momento de iniciar una segunda medicación estaba con buen control, la mayoría estaban con mal control, muchos de ellos con hemoglobinas glicosiladas por encima del 9%. Y si vemos en Argentina, no escapa esta regla. Mucha gente, hay una gran inercia en agregar eso. ¿Por qué esperar a que llegue al 9%? Múltiples causas, falta de cobertura, falta de que el paciente concurra,
a la visita, no vamos a analizar acá, pero la realidad es esta. Este estudio Discover también se hizo en la Argentina y como vimos, la demora, la latencia en empezar un segundo medicamento es similar a la de muchas otras regiones. Y en este estudio en donde participó la doctora Fuentes, Silvia Pertosa, Villarino, el doctor Comendatore, Herthoff y el doctor Fretzel. Otro dato importante y negativo, digamos, en cuanto a cómo estamos viendo a los pacientes, es que solamente el 18,7% estaba bajo estatinas de baja potencia y el 20,4% con estatinas de alta potencia, que, o sea, entre las dos usos de estatinas no llegan al 40%. Recordemos que nuestra población de diabéticos tipo 1 solo el 50%, está más o menos en forma similar. La mitad de los pacientes, o más de la mitad, no están en terapia con estatinas cuando deberían estarlo. Este Capture, donde le dije que participó el doctor Diuseide, que el uso, el impacto, dijimos que había un 41% de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes tipo 2, adultos. Este también estudio evaluó el uso de medicación y específicamente la medicación con reconocido efecto cardiovascular, como son los agonistas del receptor de GLP-1 y los bloqueadores de los cotransportadores de sodio glucosa a nivel renal, SGLT2 inhibidores. Fíjense que el uso de GLP-1 está alrededor del 10% de esta población y del 16% de los SGLT2. Y cuando se analiza, acá vemos en celeste, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y los que no tienen enfermedad cardiovascular, no hay diferencia. Cuando uno debería esperar que las personas con enfermedad cardiovascular sean más frecuentemente los que han sido prescriptos con esta medicación. Lo mismo, esto lo presentaron también en el último congreso, la doctora Oviedo, que trabajó con el doctor Diuseide, mostraron esto mismo. Y fíjense que es más bajo todavía, veíamos 16% a nivel global del uso de inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa, y acá no llega al 10%. Y tampoco hay diferencias entre los que no tienen enfermedad cardiovascular con los que sí la tienen. O sea, acá hay enfermedad cardiovascular total y esto es enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea, sacando los sujetos con arritmias o valvulopatías no ateroscleróticas, fíjense que no hay diferencia en el uso, cuando deberían estos sujetos ser los que más deberían usar esta medicación. Y lo mismo ocurre acá en Argentina, hay un bajo uso, es una medicación cara, con difícil cobertura de las obras sociales y prepagas, no está en el programa médico obligatorio, ninguna de las dos, y esto hace en parte, además del desconocimiento por ahí de la población médica, de la indicación precisa de esta medicación en sujetos con diabetes, independientemente en los sujetos con enfermedad cardiovascular, independientemente de si la hemoglobina glucosilada está por debajo del 7% o no. O sea, si yo tengo un sujeto con metformina y un DPP-4 inhibidor y tengo 6,8 de hemoglobina glicosilada, pero además tiene enfermedad cardiovascular, tiene indicación del uso de algunos de estos dos medicamentos. Y esto es lo que evalúa anualmente o cada tanto el programa médico obligatorio para buscar las coberturas que son indicadas a la seguridad social y a las medicinas prepagas, y se sugiere a los gobiernos de las distintas jurisdicciones adherir a este programa. Y en la última resolución del 2021, que creo todavía no está reglamentada, se ha incorporado a diferencia del 2018, se ha incorporado otro DPP-4 inhibidor que es linagliptina, y vemos que los ISGLT2 también han sido incorporados, ha sido retirada la glibenclamida y aprobadas glipizida, gliclazida y glimepirida. También ha habido un aumento en el uso de tiras, o sea, esperemos que estas decisiones se pongan en práctica. ¿Cuáles han sido los ISGLT2 aprobados
está empagliflozina y canagliflozina en personas con diabetes tipo 2, con enfermedad cardiovascular establecida, pero acá ponen que no alcance las metas de individualización de hemoglobina glucosilada, cosa que no corresponde, porque la indicación es con o sin hemoglobina glucosilada en objetivo. Y por supuesto que no tenga contraindicaciones para el uso de ICGLT2. Y se agrega dapagliflozina en personas adultas que presentan nefropatía diabética en tratamiento con YECA o ARA2, y también acá ponen la salvedad de que no alcance la meta individualizada. Y ya les dije que estos dos medicamentos deberían ser usados en estas poblaciones independientemente del valor de hemoglobina glucosilada. Otra de las cosas que agregó el programa médico obligatorio es la cobertura de la educación diabetológica para el automanejo, el EDAM, de 10 horas iniciales con refuerzos anuales de 2 horas. Está definiendo el perfil del educador y eso es lo que tienen que reglamentar. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la enfermedad aterosclerótica, tenemos muchas herramientas farmacológicas, pero sin lugar a dudas que los cuatro objetivos que se propone la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar o reducir el impacto de estas patologías es seguir pensando en la reducción del consumo de alcohol, en el uso nocivo de tabaco y alcohol, en dietas malsanas y en reducir la inactividad física. El tabaco en Argentina ha mejorado, pero más o menos 1 de cada 5 personas fuma. El consumo de alcohol episódico excesivo, sobre todo en gente joven, sabemos que ha aumentado. Hay un muy bajo consumo de las 5 porciones, o sea, de 3 frutas y 2 ensaladas al día, que es la recomendación. Y por otra parte, respecto a la inactividad física, también ocupamos un lugar de triste privilegio en el mundo. Estamos con una inactividad, con un sedentarismo superior al 50%, según esta evaluación del Lancet en el año 2012, con motivo de las Olimpiadas, y esto hay que revertirlo. Y en esta tarea estamos incorporados gobiernos, instituciones, médicos, escuelas, digamos, que no es una tarea fácil y a los médicos nos queda un poco grande, pero no podemos dejar de participar y de insistir de nuestros pacientes respecto a la realización de actividad física y de comer en forma sana como la mejor estrategia para reducir las patologías crónicas no transmisibles como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Gracias por su atención. Muchas gracias, Martín, por el esfuerzo y también nos has dado datos muy importantes, sobre todo de nuestro país. Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas y algunos comentarios. Quería preguntarle al doctor Jiménez, algo nos dijo durante la charla, pero ¿qué diferencias o qué podría remarcarnos acerca de las diferencias entre hombres y mujeres con diabetes? Bien, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Yo creo que desde la concepción de cómo la mujer se transforma en diabética, desde los factores de riesgo, creo que tiene que ver que la mujer, por ejemplo, para un mismo grupo etario, la mujer para ser diabética tipo 2 tiene que tener más sobrepeso, más obesidad que el hombre. Ya de ahí empezamos mal. ¿Está? Eso sería una parte. Otra parte serían los factores de riesgo. Generalmente la mujer, después de los 60 años, pasa a tener en prevalencia mucho más hipertensión que el hombre. La mujer, desde el punto de vista macrovascular, por algunas propias cosas inherentes a ellas y porque las cuidamos peor, porque está demostrado que le damos menos estatinas cuando la necesitan, menos IECA cuando la necesitan, menos se usa, menos incluso indicación de antiagregantes, todo ese combo hace que la mujer le vaya peor. En realidad, en números, si ven otra cosa, por ejemplo, sabemos que la mujer, por forma de mnemotecnia, llega a la enfermedad cardiovascular 10 años después que el hombre cuando no es diabética. Cuando es diabética se acelera
y eso los iguala prácticamente. Y si bien en números absolutos, porque hay más hombres diabéticos, hay más enfermedad, el número relativo le va peor a la mujer que al hombre. Creo que eso es lo que tenemos que saber, que por cuestiones inherentes a ella y por malos cuidados nuestros, y es la discusión de siempre, a la mujer generalmente le va peor. ¿Está? Muchas gracias, Sergio. Doctor Rodríguez, una pregunta es, basado en estos datos de Argentina que usted ha presentado, ¿cómo cree que se podría estimular las acciones de prevención en nuestro país? Es un capítulo realmente difícil de abordarlo. Lo hemos analizado. Yo personalmente, como docente de la facultad, lo que le comenté recién, creo que hay en la currícula médica, en la formación médica, en las facultades de medicina, hay muy pocas horas. No solamente es un problema a nivel argentino. Inglaterra, por ejemplo, en un estudio reciente muestra que solamente a lo largo de la carrera hay 4.5 horas en la currícula dedicada a la prescripción de la actividad física como herramienta terapéutica y preventiva. El tiempo que tenemos o sea, la formación del médico, ya comenzamos con deficiencias. Tampoco en las residencias, por ahí por los tiempos, por la exigencia que tienen los médicos residentes, no reciben ese tipo de formación. Y luego también el tema, o sea, lo inherente a los médicos, ¿no? Porque esto es un tema muy grande, muy amplio, entonces nos queda grande a los médicos el tema de la actividad física, pero el tiempo en las consultas es breve, los temas a tratar con los pacientes son muchos, y en general el médico posterga esta prescripción por múltiples causas, pero una de las razones es el tiempo, que es algo muy importante. Y después, para la prevención a nivel gubernamental, hay líneas de trabajo, pero esto va más allá de lo que corresponde al médico. Hay que generar un clima social para la actividad física. Y sin lugar a dudas que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de muerte. El primero, según la OMS, es la hipertensión arterial. Después viene el tabaquismo. El 30% de los cánceres son por inactividad física. Y yo creo que toda la población médica y todos los que trabajamos en salud y los gobiernos y las entes gubernamentales tenemos que esforzarnos, buscar la forma de mejorar esto. Y lo nutricional, lo mismo. Bueno, se ha sancionado ahora una ley de etiquetado de alimentos. El tema de los octógonos negros es el que ha demostrado a nivel mundial mayor eficacia en lugar de poner colores. Es un avance más, pero son muchos los puntos a tener que nutrición y las enfermedades crónicas o no aparezcan en la vida, ¿no? Muchas gracias. Doctor Perna, una pregunta es, ¿qué sugerencia da al cardiólogo clínico y al clínico que ve un paciente con diabetes, basado en los datos que ha mostrado, respecto a la medición del NT-proBNP, es decir, cuándo medirlo y cómo seguirlo si se encuentra con un determinado valor? Sí, creo que es un punto importante a resaltar porque muchas veces uno está acostumbrado a utilizar parámetros en los cuales se siente cómodo y podríamos ver que un péptido natriurético sale de la zona de confort del que no está acostumbrado a evaluarlo. Pero como más o menos tratamos de mostrarlo, un valor de corte de 125. El NT-proBNP es una muestra de sangre que se saca sin ninguna particularidad y hay dos formas de medirlo, ¿no es cierto? Hay una forma de determinarlo rápido a la cabecera del paciente, que sobre todo es muy práctico para utilizarlo en los servicios de emergencia, en la cual uno no necesita todo el equipamiento de laboratorio y lo puede hacer rápidamente, en 12 minutos puede obtener un valor cuantitativo dentro de un rango.
pero fundamentalmente en pacientes ambulatorios con diabetes, uno puede pedir una determinación de laboratorio en un laboratorio de rutina, siempre y cuando se hagan en ese laboratorio, y a partir de allí entender que cuanto más alto el valor, y sobre todo cuando aumenta por encima de este punto de corte que decíamos, de 125 picogramos por mililitro, ya debe llamar la atención de que ese paciente está con mayor riesgo. Entonces, las opciones son, primero, ¿debería ese paciente tener una evaluación cardiovascular más profunda? Sí, porque la asociación es justamente con el riesgo cardiovascular. Segundo, tengo que ajustar tratamientos y probablemente si el paciente no estaba en tratamiento por una presión en el límite, ya hay que pensar en la posibilidad de agregar algún tipo de tratamiento. Fundamentalmente lo que ha demostrado es la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea IECA o bloqueante receptor y beta bloqueantes. Y optimizar el tratamiento diabético, porque creo que ese es un punto importante porque el tratamiento antidiabético, si bien yo no soy especialista y contamos acá con un especialista como Martín para este tema, es fundamental verlo en perspectiva también de la prevención cardiovascular. Entonces, un paciente que se mantiene con un control quizá inadecuado y a eso se le agrega que tiene un NT-proBNP alto, está hablando de que es un paciente con riesgo en la cual la intervención cardiovascular y no cardiovascular es fundamental. De allí la importancia de la interacción. Entonces, no se necesita una ultra especialidad para manejar estos valores. Los cardiólogos hemos aprendido a entender el valor de la determinación de hemoglobina glicosilada, si bien todavía no es quizás lo que se esperaría, pero cada vez se usa más. Hay recomendaciones incluso de las sociedades cardiológicas para utilizarlo, y me parece que los péptidos natriuréticos deberían empezar a ser vistos como un instrumento sencillo de utilizar en medios, digamos, no especialistas. Bárbaro, muchas gracias. Hay otra pregunta para el doctor Jiménez y es ¿cómo abordamos los distintos factores de riesgo en un paciente diabético? Es decir, lípidos, hipertensión arterial, etcétera. ¿Cómo manejar el conjunto de los factores de riesgo? Bien. Hoy por hoy las guías son muy claras, creo que no dejan mucho lugar a duda. Podremos discutir si nos gusta más un valor de corte o no, pero si tenemos en cuenta lo que dijimos recién, que no hay pacientes de bajo riesgo, que hay que pensar que ese paciente, hay dos cosas que no dije en la charla que son a tener en cuenta, porque a veces uno se queda tranquilo porque te dicen que es de riesgo moderado cuando el paciente es joven, pero también te marca un pronóstico peor el paciente joven. Una de las cosas peores que hay para tener una mala evolución en la diabetes es ser joven, porque empezaste mucho antes con la carga de la enfermedad. Pero específicamente la pregunta es, hoy día nos dicen que si el paciente es de alto riesgo o de muy alto riesgo, hay que ser muy agresivo con el tratamiento, sobre todo desde el punto de vista de los lípidos, menos de 70 o menos de 55 miligramos por decilitro de LDL, y eso se consigue generalmente con estatina o adicionando ezetimibe, y quedan algunos casos para los proteínas SK9. Después, para hipertensión, se abren dos grandes grupos. Si el paciente tiene o no tiene albuminuria, una cosa a tener en cuenta, también como biomarcador, recién hablaba de algunos datos, Eduardo. Si tiene albuminuria y si tiene 140 entre 140 a 90, 160 a 100, se puede empezar con una droga y preferiblemente, como hay daño renal, un inhibidor de enzima convertidora, un antagonista receptor de angiotensina. Y si tiene más de 160 a 100 y tiene microalbuminuria, a eso se le puede usar un diurético o un antagonista del calcio dihidropiridínico. Eso es básicamente lo que tenemos que saber, pero tenemos que saber que, por ejemplo, en el UKPS, tener presión alta fue peor marcador de riesgo que tener la hemoglobina no controlada. O sea, el paciente que tenía bien su hemoglobina era hipertenso, le iba mucho mejor que aquel que era hipertenso. O sea que controlando esos factores de riesgo, la obesidad, y volviendo al tema de la prediabetes, por cada kilo que se reduce en un paciente en prediabetes, baja un porcentaje importante, alrededor de un 10%, la posibilidad de desarrollar diabetes después, con todo lo que dijo el doctor Rodríguez, ejercicio, buena alimentación, controlando esos factores de riesgo, y el tabaquismo a mi paciente le puede ir mucho mejor. Y como le decía yo al último, si controlo los 5 factores de riesgo, mi paciente tiene riesgo casi igual que un no diabético. No sé si pude contestar la pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Martín, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, totalmente. Ah, perfecto, bárbaro. Coincido plenamente con los comentarios de Sergio. Tenemos que reforzar mucho
fortalecer mucho el uso de estatinas. Uno ve en la práctica un uso tímido, diría yo, del uso de estatinas. Las guías nuestras nos dicen que toda persona con diabetes por encima de 40 años tiene que recibir sí o sí estatinas. Casi ha pasado a ser lo que antes le atribuíamos a la aspirina, dirían como un preventivo primario en el total de los pacientes con diabetes tipo 2. Y si tiene factor de riesgo, elevar de alta intensidad 20 a 40 de Rosuva, y si no tiene factores de riesgo muy intensos, 20 miligramos, pero hay que ser más intenso. Y el Discover, ese estudio que les mostré, muestra que en pacientes con diabetes tipo 2 que ya tienen historia larga, menos del 50% tenían tratamiento con estatina como corresponde, ¿no? Una pregunta, en el paciente prediabético, además de las medidas generales preventivas, ¿utilizarías drogas para el tratamiento de la diabetes? Es decir, del estado prediabético en realidad. Sí, consideramos prediabetes, bueno, la glucemia en ayunas alterada entre 100 y 126, o una intolerancia a la glucosa más de 140 a 200 tras 75 gramos de sobrecarga. Lo que las guías nos dicen es que, bueno, lo higiénico dietético es lo primero, y la metformina ocuparía un lugar, sobre todo en sujetos más jóvenes con obesidad o en mujeres que tuvieron diabetes gestacional y quedaron prediabéticas. En ese target, la metformina actúa efectivamente. Ahora, no hay que depositar en la metformina digamos, la esperanza de que vaya a actuar igual que el ejercicio y que el descenso de peso. Es una herramienta que es útil sobre todo en el cuartilo más superior de la intolerancia a la glucosa, cuando ya casi está por ser diabético. Pero un sujeto que tiene 110 de glucemia y tiene una tolerancia normal a la glucosa, pero tiene una glucemia en ayunas alterada, no hay mucha evidencia del beneficio de la metformina. Hay estudios en marcha. La metformina cada día se le ven más virtudes, aunque hay cosas todavía discutidas. Yo no soy proclive a medicalizar tanto, y no hay otras drogas que hayan demostrado y que estén justificadas. O sea, que han demostrado, sí, por ejemplo, utilizar liraglutide en pacientes con prediabetes retarda el inicio, porque en realidad no es retardar, sino es tratar anticipadamente. Los beneficios de eso no están del todo demostrados en cuanto a, por ejemplo, mortalidad cardiovascular. Muchas gracias. Incluso, Eduardo, perdón, el Diabetes Prevention Program, que es el estudio más grande que se hizo en prediabetes, hubo una reducción con estilos de vida del 58% de pasaje a diabetes y de 31% con metformina. Pero en el seguimiento, que ya lleva más de 20 años, el impacto de enfermedades cardiovasculares no se ha reducido por el uso de metformina precozmente. Yo insisto de que tenemos que ser fanáticos de los estilos de vida. Cuesta mucho, pero no hay que depositar demasiada esperanza en el tratamiento farmacológico si uno no adhiere al estilo de vida. Eduardo, una pregunta para vos sería, ¿cómo puedes definir a la cardiomiopatía diabética? Eh, no se escuchó, Está silenciado. estás muteado, parece. No, digo que empezamos la webinar a las 8:30, o como dijo Sergio, el Congreso de Cardiomiopatía Diabética. En realidad es muy interesante la pregunta de Hugo, y yo creo que va apuntada a esto. La definición ha cambiado mucho a lo largo de los años. Y en realidad uno podría entender que la miocardiopatía diabética es exclusivamente cuando no hay enfermedad aterosclerótica y se desarrolla deterioro de la función. Pero la miocardiopatía diabética conceptualmente es mucho más, porque el componente que está relacionado al trastorno metabólico se ve tanto en pacientes con enfermedad vascular o aterosclerótica o no aterosclerótica, y en pacientes que tienen disfunción sistólica o disfunción diastólica. Entonces, me parece que la coexistencia de diabetes con diversas formas de presentación de cardiopatías, ya sea con estas dos anormalidades, en las cuales
fisiopatológicamente son diferentes, porque en uno se altera fundamentalmente la función endotelial inflamatoria, en el caso de IC con fracción de eyección preservada, y la disfunción sistólica en todo lo que tiene que ver con, y funcionalmente el miocardio en lo que tiene que ver con IC con fracción de eyección reducida, uno debe entender que la miocardiopatía diabética tiene distintas formas de presentación fenotípicas en donde el control metabólico es fundamental en todas ellas. Perfecto, Yo tengo una muchísimas pregunta, gracias. yo tengo una Sí, pregunta para Sergio. Eduardo. ¿Puedo hacer A una ver, pregunta, Eduardo? no. Cuando uno, no, porque cuando uno Sí. ve todos los biomarcadores y los estudios complementarios en un paciente con diabetes, salvo electro, eco y microalbuminuria, los demás están en la zona donde vos te dicen que lo uses para reestratificar un paciente, sobre todo eso de riesgo intermedio para pasarlo a alto riesgo o sacarlos de ahí. Cuando hablas recién de los biomarcadores, el NT-proBNP, ¿te va a servir para reestratificar o para seguir el tratamiento en estos pacientes? ¿O para todos, según vos? Bueno, digamos que eso también es una cosa interesante porque hay algunos estudios, y yo mostré uno, como hay pacientes que pueden responder con un freno a la elevación del NT-proBNP. Y hay estudios del Canvas en donde la canagliflozina frena la elevación de NT-proBNP. Y eso podría estar vinculado con el beneficio en eventos cardiovasculares. Entonces, y el otro estudio también en donde los pacientes que mantienen alto o que elevan el biomarcador comparado con los que mantienen bajo o reducen el nivel de biomarcador, siempre pensando en el 125, uno puede estratificar el riesgo. Entonces vos podrías monitorear. Ahora bien, ¿cada cuánto? Y viste, los estudios se hacen sistemáticamente, uno no sabe el resultado del biomarcador, pero en general uno puede hacer una determinación basal y pensar en una determinación dependiendo de la evolución del paciente, dependiendo del estado clínico. En un paciente que desarrolló un infarto de miocardio no le vas a pedir un ProBNP para ver si tiene riesgo cardiovascular. Ya lo No, tiene. Entonces, me parece que es un instrumento que se puede usar puntualmente en un momento dado o se puede monitorear. Inclusive, no hay muchos datos todavía de monitorear la terapéutica de la diabetes específicamente, excepto esto que te estoy mencionando y que quizás puedan ayudar a plantearse la posibilidad de que este paciente pueda reestratificarse periódicamente, así como hacemos con la hemoglobina glicosilada, con la microalbuminuria. Estamos hablando de un marcador de estrés cardíaco, ¿no? Y eso me parece que es un dato accesorio. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos llegado a la hora justa como para hacer un cierre. Quiero hacer un agradecimiento muy especial al Laboratorio Roche por haber auspiciado este encuentro, que realmente ha dejado una gran cantidad de información y también de experiencia importante, sobre todo experiencia local en nuestro país y la experiencia personal de los disertantes. Así que les agradezco mucho al doctor Rodríguez, al doctor Jiménez, al doctor Perna y damos por finalizado este encuentro, agradeciendo también a todos los que han estado presentes durante este interesante encuentro. Muchas gracias.